Buenos días. Funkel Mexicana les da la cordial bienvenida al webinar Caso de éxito, cumplimiento de código de red, soluciones implementadas en industria, sector autopartes. El día de hoy les vamos a compartir nuestra experiencia en base a las propuestas que hemos recomendado y propuestas que se han aplicado. Los panelistas son el ingeniero Carlos Adrián Hernández Madrigal, el ingeniero Leobardo Ornelas Gómez y el ingeniero Juan Carlos Barrera, que va a ser nuestro soporte técnico. ¿Serías tan amable en iniciar, ingenieros, por favor? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Pues sí, como escuchaban y como mostramos ahorita actualmente en la pantalla, el tema de hoy es caso de éxito de cumplimiento de código de red, soluciones implementadas en una industria del sector de autopartes. Prácticamente hoy estamos retomando como una segunda parte lo que estábamos viendo el día martes, en donde el ingeniero Leobardo estaba hablando un poco acerca del código de red. Estábamos viendo prácticamente lo que fueron en general 6 aspectos, 6 puntos, lo que fueron los antecedentes del código de red, la publicación en el Diario Oficial el 8 de abril del 2016, las entidades regulatorias que se encargan de ver el correcto cumplimiento o la perfecta ejecución de este código de red, desde la Secretaría de Energía, el SENACE, la Comisión Reguladora de Energía, e incluso el mismo Comisión Federal. Veíamos en el manual de requerimientos técnicos para el centro de carga, el enfoque de esa presentación fue el centro de carga, todos los puntos que nos mencionaba, desde el requerimientos de protecciones, niveles de cortocircuito, la parte de calidad de energía, el factor de potencia, cada uno de los puntos, la parte de comunicación, cada uno de los puntos que prácticamente son esos requerimientos hacia el centro de carga. Vimos también los estudios que ayudan a realizar este análisis. ¿Qué tenemos que realizar para ver el estado actual de la planta? ¿Cómo estamos parados hoy en día? ¿Y hacia dónde queremos ir? ¿Y qué nos hace falta para dar el correcto cumplimiento con el código de red? Mencionaba también Leobardo las herramientas requeridas. Es ayudarnos de un analizador de redes en la parte de calidad de energía, ver el estado actual, mediciones, posteriormente llevarlas a un software prácticamente para simular cómo estamos parados, qué tiene la planta actualmente en sus niveles de corto, cómo están sus ajustes de protecciones, cómo se conforma, cómo se comporta diferentes nodos de la red en cuestión de factores de potencia, las componentes reactivas, las cargas activas, ver cómo se están afectando los niveles armónicos, y en una segunda parte, apoyados del mismo software, diseñar o como tal, simular el estado posterior a la implementación de esas soluciones en cuestión de equipos para compensación reactiva o filtrados de armónico, que precisamente también fue el último punto, el último tema, en donde nos mostraban esos posibles soluciones para lo que encontremos en el código de red. Antes de entrar de lleno con el ingeniero Leobardo, si quisiéramos tocar el punto de un pequeño resumen, una recapitulación sobre lo que era el código de red, el cual se fundamenta prácticamente en 6 criterios o en 6 pilares fundamentales, que son la eficiencia, la calidad, la confiabilidad, la continuidad y la seguridad, sustentabilidad del sistema eléctrico nacional. O sea, realmente estos 6 pilares hacen que nuestro sistema eléctrico nacional y todos los involucrados que formamos parte de él podamos disponer, operarlo de manera correcta. Podemos resumir quizás en 3 principios. Del código de red nos trae 3 principales principios: lo que es el respeto, la transparencia y la responsabilidad. Es decir, todos los integrantes de la industria eléctrica, desde las centrales generadoras, el transportista, los distribuidores,
e incluso el centro de carga, acatarse o tener en cuenta que así, al formar parte del sistema eléctrico nacional, tenemos derechos, pero también tenemos o adquirimos ciertas obligaciones y que nuestro propio proceso o nuestra propia participación dentro del sistema eléctrico nacional no afecte a un tercero. Es ser completamente respetuosos en que si yo tengo un proceso, en este caso es el tema que vamos a hablar hoy, una fábrica de autopartes, una fábrica automotriz prácticamente. Si yo sé que mi proceso me genera ciertos ruidos o ciertos desperfectos, ciertos daños al sistema eléctrico interno, tener la capacidad o tener esa responsabilidad de corregirlos antes de que llegar al punto de conexión, esto pueda dañar a un tercero. Entonces, el día de hoy, precisamente, ese es el tema que estaremos manejando, en donde aquí los datos que ponemos el ingeniero Leobardo Ornelas va a hablar precisamente de ese caso de éxito, en donde vamos a desglosar prácticamente desde el primer punto, el primer acercamiento que se tiene con la planta, el análisis, cómo se encuentra prácticamente la planta, de qué se conforma, cuántos puntos de conexión, los puntos de medición, se van a mostrar incluso las capturas de la simulación, cómo se compara de lo que yo encontré con una medición y cómo mi software me está prácticamente retroalimentando a modo de dimensionar la solución que yo requiero, para que en una segunda etapa llegar a la implementación de estos bancos o filtros de armónicas requeridos y ver el antes y el después para dar un correcto cumplimiento con código de red. Entonces, sin más preámbulo, le cedo los micrófonos a mi compañero Leobardo, quien nos va a hablar de este caso de éxito en una industria de autopartes. Gracias, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos nuestros espectadores. Como bien lo dice mi compañero, pues el día de hoy vamos a tratar el aspecto de un caso de éxito con la implementación de filtros activos y bancos de capacitores. Bien, empecemos. Bien, antes de pasar de lleno con la parte de las soluciones, es pertinente saber las características propias de la planta. Esta planta se dedica a la fabricación y distribución de rines de aluminio para distintas marcas automotrices de renombre. Cuenta con 2 circuitos en el punto de conexión, es decir, uno preferente y uno emergente. Su nivel de tensión en el punto de conexión es de 23 kilovolts y poseen una demanda contratada con CFE de 5.500 kilowatts y con Iberdrola de 6.096 kilowatts. En cuanto a tarifas, pues en ambos casos se maneja la gran demanda en tensión horario y cuentan con 9 subestaciones eléctricas de distribución. Haciendo énfasis en la primera, es donde se encuentra ubicada pues el punto de conexión, que es realmente donde nos evalúa código de red. Bien, esta planta está compuesta por 9 transformadores de distribución, entre los que podemos destacar de mayor capacidad el que se encuentra alojado en la nave 5 con 2.500 kilovolts ampere de capacidad. En cuestión a las tensiones nominales, tenemos 3 en el lado secundario, que es 440, 480 y 460 volts. Bien, como lo hablábamos en el webinar pasado, pues código de red en el Manual Regulatorio de Requerimientos Técnicos para la Conexión de Centros de Carga nos habla de aspectos puntuales que deberemos de cumplir si estamos conectados en media o en alta tensión. Para este caso, pues el centro de carga pertenece a media tensión y por lo tanto los parámetros aplicables serían puramente los que observamos en esta pantalla. ¿Por qué están resaltados en color azul la parte de tensión, frecuencia, factor de potencia, flicker, distorsión y desbalance de corriente?
porque únicamente en esta presentación abordaremos estos temas. La parte de cortocircuito, protecciones, control e intercambio de información son un tema demasiado extenso que, pues, por cuestiones de tiempo y por la finalidad de mostrar las soluciones ya implementadas, no se hablarán de estos requerimientos. Sin más, pues, comencemos. Una vez que identificamos los requerimientos para el centro de carga, como les mencioné, se deberá de realizar o calcular la relación de cortocircuito o relación de impedancia relativa, que prácticamente se define como el cociente entre la corriente de cortocircuito y la corriente máxima de carga. En el caso de la corriente máxima de carga, podemos considerar que es el promedio de las corrientes de demanda máxima de los últimos 12 meses. Aquí es importante resaltar, como hacía referencia en el webinar pasado, pues que si no se cuenta con este valor, se puede asumir la corriente nominal en los transformadores de corriente. Bien, entonces nuestra relación de impedancia relativa, que se calculó previamente, fue de 35.28, que fue el resultado de la corriente de cortocircuito máxima en el punto de conexión y la corriente máxima de carga que tenemos registrado en el centro de carga. Bien, una vez que nosotros tenemos este parámetro, pues ahora sí podemos entrar a las tablas de código de red. Bien, en cuestión al primer parámetro, que es tensión, podemos observar que tenemos un centro de carga conectado en 23 kilovolts, por lo tanto la tensión máxima y mínima que debe soportar de nuestro centro de carga y no desconectarse deben de ser los valores que se encuentran subrayados en color amarillo. Este es para el caso de manera permanente. De manera temporal, hasta por 20 minutos, podemos observar que le aplican los siguientes parámetros. Bien, en cuestión a frecuencia, pues esto es exactamente lo mismo para todos los centros de carga. Deben de soportar valores de frecuencia mínimos y máximos que no rebasen estos límites especificados. La parte de factor de potencia, como lo mencioné en el webinar pasado, no es un requerimiento meramente aplicable para un centro de carga en media tensión. Específicamente aquí estoy haciendo alusión de que los centros de carga menores a 35 kilovolts, el factor de potencia se medirá directamente en los nodos de calidad de la energía conforme a las disposiciones, en este caso, del suministrador. Aquí veremos más adelante que este centro de carga sí requirió corregir el factor de potencia por una razón muy importante. No cumplían con el punto 9 que actualmente Comisión Federal de Electricidad pide para un centro de carga. Entonces, retomando esto, pues sí se tuvieron que realizar distintas adecuaciones para llegar a este factor de potencia de punto 9 y de una vez cumplir con la parte de código de red. Entonces, aquí es importante resaltar, no es un parámetro aplicable para un centro de carga en media tensión. Bien, en cuestión a calidad de la energía, tenemos tres parámetros fundamentales: el flicker, el desbalance de corriente y la distorsión armónica. Estos parámetros que se encuentran en pantalla, que los estoy señalando, pues es el flicker de corta duración y el flicker de larga duración que deberá soportar nuestro centro de carga. La parte de desbalance, podemos ver que al tener una impedancia de una relación de cortocircuito, pues entramos exactamente en este rango para una tensión de 1 a 35 kilovolts. En la parte del THD, bueno, aquí debo de hacer énfasis que no es THDI, es DATD. Son cosas muy diferentes que más adelante explicaré. Tenemos la aportación que debe de cumplir nuestro centro de carga en cuanto a cada orden y el porcentaje total de demanda que deberá cumplir nuestro centro de carga. Bien, previo al dimensionamiento de las soluciones, se tuvieron que realizar una serie de mediciones de parámetros eléctricos en distintos puntos estratégicos de nuestra red eléctrica. Para este caso,
se configuraron los analizadores en intervalos de 5 minutos con el fin de registrar los parámetros que se observan en pantalla. Se midieron, como los mencioné, en 10 puntos estratégicos y específicamente en el punto de conexión se midieron 7 días, en los transformadores de mayor capacidad se midió 1 día y en el transformador 4B, al ser un transformador de pequeña capacidad que no representa carga significativa en la red eléctrica de la planta, pues se midió 5 horas. ¿Qué dispositivo se utilizó para esta medición? Pues un analizador de 8336 de la marca AMC. Como lo mencionaba anteriormente en el webinar pasado, pues este es un analizador clase 0.5 que es capaz de medir prácticamente cualquier configuración de un sistema eléctrico trifásico. Nos puede medir, desde un sistema 3 fases, 4 hilos, bifásico, monofásico, etcétera, dependiendo los requerimientos que tenemos. También tiene la capacidad de medir o registrar hasta 1 día de manera, midiendo cada segundo, o inclusive nos puede llegar hasta medir meses debido a su gran capacidad de memoria. Este dispositivo registra todos los parámetros eléctricos que nos pide código de red. Como les mencionaba, código de red nos dice que es recomendable medir con un analizador de calidad de la energía clase A. Sin embargo, es una sugerencia, más no una obligación. Nosotros podemos utilizar este dispositivo y registrar perfectamente todo lo que nos pide código de red. Bien. Aquí haremos detenimiento especial sobre estas mediciones. ¿Por qué? Porque, como les comentaba, código de red nos va a evaluar exactamente el punto de conexión. Entonces, estas mediciones son realmente las que nos interesan. Podemos observar que tenemos 6 gráficas. Entre, tensión de línea, frecuencia, factor de potencia, la distorsión armónica total de corriente, el desbalance de corriente, flicker de larga duración, entre los parámetros más sobresalientes. Medimos mucho más, pero por cuestiones de espacio no coloqué todas las gráficas. Entonces, si nosotros queremos evaluar la parte de la curva ITIG y la parte de tensión permanente y temporal que debe soportar nuestro centro de carga, pues aquí se encuentran delimitados algunos límites, de manera específica, el límite permisible que deberá soportar nuestro centro de carga. Podemos ver que no tiene absolutamente ningún problema, es capaz de mantenerse conectado a la red, obviamente sin estas variaciones de tensión, ¿no? Es decir, no se sale de desconexión. En la parte de frecuencia podemos ver que aunque hay demasiada variabilidad, se mantiene dentro de los límites permisibles por código de red, que te dice que no debe de variar más o menos 0.1 Hz. En cuestión a factor de potencia, podemos observar que hay un pequeño periodo en el que que se encuentra arriba de lo que establece código de red. Sin embargo, la mayor parte del tiempo pues se encuentra oscilando entre valores de 0.9, 0.93. ¿Por qué sucede este fenómeno? Bueno, sabemos que principalmente cuando una empresa baja su demanda, el factor de potencia tiende a aumentar. Este hecho lo podemos corroborar con la gráfica que se encuentra en la parte de abajo del total de distorsión armónica de corriente. Cuando nosotros tenemos una menor demanda, el THDI también tiende a subir. Entonces, en este sentido, pues tenemos la coincidencia exactamente de los mismos periodos, tanto en factor como en distorsión. En desbalance de corriente, nuestro límite permisible que calculamos de acuerdo a la corriente, a la relación de impedancia relativa, pues era de 4%. En este sentido, podemos observar que no existe ningún problema. En cuanto a flicker de larga duración, tampoco tenemos ningún problema. Se encuentra dentro del 0.65 exigible por código de red. Bien. De manera
explicativa, pues voy a abordar algunas de las gráficas de los transformadores de distribución. Como les mencioné, no haré mucho detenimiento por cuestiones de tiempo, ¿no? Y principalmente porque no es lo que nos interesa o lo que nos va a evaluar código de red. Aquí podemos ver que en cuestión de tensión de línea, pues tenemos una variabilidad común, ¿no? Que es puramente de las cargas que se encuentran conectados en estos tipos de centros de carga. La frecuencia podemos observar que en determinados momentos pues se encuentran con valores muy abruptos. Sin embargo, pues se mantiene dentro de de los valores normalizados que podemos esperar. En cuestión a factor de potencia, podemos ver que aquí durante ciertos periodos de tiempo sí llega a cumplir con lo que pide código de red. Sin embargo, como lo mencioné, te va a evaluar de manera sincominutal. Entonces, pues nosotros no estamos llegando ni siquiera al punto 95 que nos están pidiendo. La parte de distorsión armónica de corriente, vemos que estamos debajo del límite. En desbalance de corriente en los transformadores, esto es muy típico encontrarlo en una planta, ¿no? Debido a que se tienen cargas monofásicas, cargas bifásicas alimentadas, que hacen que el consumo sea, pues, que no sea equitativo entre cada una de las fases. En cuestión a flicker de larga duración, pues no tenemos ningún problema. En AB5 vemos un comportamiento similar. Aquí haré énfasis en la gráfica de factor de potencia, que podemos observar que se encuentra debajo de punto 95. Distorsión armónica de corriente, esta es una empresa que tiene muchas cargas no lineales conectadas, entonces la mayoría de sus transformadores están presentando una condición de alto contenido armónico. En desbalance de corriente podemos ver que durante ciertos periodos de tiempo sobrepasa los límites permisibles. En el transformador 3B, el factor de potencia vemos que es demasiado bajo. Tiene valores que oscilan desde 0.85 hasta 0.86. Distorsión armónica, podemos ver que pues sí tiene un considerable contenido, que si lo referimos a la corriente fundamental del transformador, pues este 7%, 8% significa una parte muy considerable que tal vez podría afectar a las tarjetas electrónicas que se encuentran controlando a los distintos dispositivos de nuestra planta, como brazos robóticos, controladores lógicos programables, etcétera. En la parte de desbalance de corriente podemos observar que pues se encuentra en condiciones normales, ¿no? Sí presenta desbalance de corriente, pero no es significativo. Bien, en el transformador 5B podemos observar que de igual manera hay bajo factor de potencia, o bueno, con respecto a lo que nos pide código de red. Distorsión armónica está demasiado alta y referida a la corriente fundamental, pues este porcentaje es considerable. En flicker de larga duración podemos observar que hay momentos en los que se sobrepasa este límite. Esto es puramente de la variabilidad de las cargas. Como les comentaba, pues tiene conectados muchos brazos robóticos, punteadoras, etcétera, ¿no? Una serie de maquinaria que demanda corriente, demanda tensión y corriente, pues en periodos de tiempo muy cortos. Entonces hace que ocurran estas pequeñas variaciones abruptas en la tensión y que se genere el flicker. Bien, en la parte de factor de potencia para 7B, tenemos que se encuentra arriba de lo que pide código de red, ¿no? Bueno, de lo que deberíamos de delimitar para código de red, porque debemos recordar que para los transformadores o las redes de baja tensión no es aplicable código de red. Sin embargo, aquí, como vamos a buscar llegar a un valor que nos pide código de red que es arriba de 0.95 en el punto de conexión, pues obviamente nuestros transformadores que se encuentran conectados los deberemos adecuar a esta misma condición para que se consiga en el punto de conexión lo que queremos, ¿no? De lo contrario, no podemos llegar al punto de conexión, no podemos llegar a un factor de potencia idóneo en el punto de conexión. En distorsión armónica, pues tenemos condiciones similares, hay mucho contenido armónico,
Desbalance de corriente, se encuentra ligeramente sobrepasado por periodos de tiempo. En el transformador pintura, factor de potencia pues demasiado bajo, abajo del punto 9, distorsión armónica considerable, desbalance de corriente pues es muy bajo, y en cuestión de flicker no se registró ningún evento. En el transformador 1B, 2B, factor de potencia también lo podemos observar demasiado bajo, la distorsión armónica es relativamente pequeña, desbalance de corriente existe en ciertos periodos de tiempo en el que sobresale del límite, flicker de larga duración, no tenemos ningún evento. La parte que se observa en la primera gráfica del flicker de larga duración es una configuración de nuestro PowerPad o de nuestro dispositivo de medición, en lo que se normaliza. Bueno, estos valores altos se dan porque el dispositivo tiene cierto tiempo para que se normalice la medición y posteriormente inicia con su ciclo de medición normal. Entonces, este pequeño valor que tenemos alto es puramente pues del dispositivo, ¿no? No es algo que se esté registrando, sino que es meramente del analizador. En cuestión a las tendencias registradas para transformador nave 6, este es el que presenta mayor problema. ¿Por qué? Porque tiene alto contenido armónico, como podemos observar, pues es alrededor del 30% de manera promedio. El desbalance de corriente de igual manera está muy sobrepasado. En cuestión de flicker, vemos que durante ciertos instantes de tiempo, pues ligeramente se sobrepasa este valor. Aquí específicamente es donde se encuentran conectados los brazos robóticos de la planta. Entonces, esto es puramente de las cargas no lineales que se tienen conectadas a la red. Bien, bueno, en esta diapositiva les presento los valores de manera resumida que se midieron. Estoy presentando únicamente los valores promedio. ¿Por qué? Porque se debe de hacer un análisis tanto de los valores mínimos, máximos y promedio para poder solucionar un dispositivo adecuado, ya sea para compensación de potencia reactiva o para la mitigación de contenido armónico. Entonces, en este caso solo voy a mostrar valores promedio. En cuestión al punto de conexión, podemos observar que se encontraron problemas en cuestión a la distorsión armónica y al bajo factor de potencia. En transformador 9B10B presenta problemas como típicamente es para un centro de carga en media tensión, pues en desbalance de corriente y en factor de potencia. Para nave 5 tenemos problemas en THDI y en factor de potencia. En TR3B tenemos problema en contenido armónico y factor de potencia. De igual manera para 4B pues coincide exactamente lo mismo, solamente que aquí tenemos nada más problemas de alto contenido armónico. En 5B problemas en total de distorsión armónica de tensión, de corriente, en flicker de larga duración y en factor de potencia. En 7B tenemos problema en alto contenido armónico, desbalance de corriente. TR pinturas tenemos alto contenido armónico, bajo factor de potencia. En TR1B, 2B, desbalance, factor de potencia. Es decir, prácticamente todos los transformadores tienen una condición no adecuada de operación en cuanto a factor de potencia, desbalance de corriente, ¿no? Es muy típico encontrar estos problemas para estos tipos de centros de carga. Bien, a continuación les presento una tabla donde se realizó un análisis conciso de todos los resultados que se observaron. En cuestión a tensión, de manera permanente y de manera temporal, podemos ver que el centro es capaz de soportar tensiones en este estado, ¿no? El centro de carga no se va a desconectar bajo ninguna condición transitoria. En cuestión a la frecuencia, pues se encuentra dentro de los límites permisibles, cumple de manera permanente y de manera temporal. En factor de potencia, como lo mencioné anteriormente, no es un requerimiento para un centro de carga en media tensión,
Sin embargo, aquí se va a atacar por dos razones. Bueno, con base a los recibos de facturación de energía eléctrica que tenemos de la planta, pues se observan valores promedios que oscilan desde 0.88 hasta 0.92 en atraso. Esto quiere decir que hay meses en los que la empresa recibe bonificación por parte de la compañía suministradora, pero existen ciertos meses en los que se está debajo del punto 9, ¿no? Por lo tanto, se ve acreedor a una multa. Entonces, en este sentido, pues, el centro de carga, le explicamos la situación y él fue el que decidió implementar estas soluciones para de una vez dar cumplimiento a código de red y sobre todo, pues, él comentaba la parte de aprovechamiento de la energía, ¿no? Él quiere estar aprovechando de la mejor manera toda la energía en su planta. Entonces, por esta razón, se corrigió factor de potencia. Más adelante podremos ver que el factor de potencia solamente se va a medir en nodos de calidad de la energía. Entonces, si ahorita esta planta está llegando a 0.95 en atraso, quizá esto le pueda ser benéfico para un futuro, ¿no? Si alguna vez la compañía suministradora determina subir este valor, pues obviamente este centro de carga ya va a tener los requerimientos. En cuestión a calidad de la energía, podemos observar que en cuestión de flicker cumple, sin embargo, pues no es un requerimiento. En distorsión armónica de corriente no cumple. Aquí pues tampoco es un requerimiento, aunque no es exigible por código de red, pues se decidió corregir este parámetro principalmente porque este centro de carga presenta problemas en cuestiones operativas, ¿no? Hay tarjetas electrónicas de sus controladores lógicos programables, de sus brazos robóticos que se están quemando, entonces ellos comentan que realizan un cambio un cambio por mes alrededor de 3 tarjetas que les cuestan $8,000. Entonces imagínense estar soportando ese gasto operativo, pues es mejor atacarlo de una vez mitigando las altas corrientes armónicas y obviamente este gasto que hacíamos anteriormente se va a ver reflejado pues en el filtro activo, ¿no? Es decir, va a haber un retorno de la inversión. En desbalance de corriente, pues no existe ningún problema, se mantienen valores menores a 2.5%. Bien, como lo mencionaba, estos fueron los problemas encontrados en nuestra red. Algunos de los transformadores de distribución podemos observar que sí presentaban problemas de distorsión armónica y de bajo factor de potencia. Es por esto pues que se decidió instalar estas soluciones en cada transformador para mejorar específicamente pues alto contenido armónico y bajo factor de potencia en el punto de conexión y alcanzar los límites permisibles por código de red. A continuación, pues nosotros podemos observar en la siguiente tabla el tipo de solución que va a requerir cada transformador de distribución. Bien, ¿cuáles van a ser los beneficios de corregir el factor de potencia y disminuir el alto contenido armónico? La primera de ellas, con el hecho de corregir factor de potencia, nos va a disminuir las pérdidas en los conductores, nos va a reducir las pérdidas por caídas de tensión y sobre todo se va a liberar capacidad del transformador de distribución. Sabemos que cuando corregimos factor de potencia, la corriente de demanda en el transformador tiende a ser menor. Entonces, en este sentido, se libera una gran parte de energía que estábamos desaprovechando y tenemos mayor capacidad para alimentación de cargas en nuestro transformador. En cuestión al incremento de la vida útil de las instalaciones eléctricas, también se ve prolongada, se reduce el costo de facturación de energía eléctrica y el hecho de disminuir el alto contenido armónico nos va a reducir pérdidas por efecto Joule, nos va a prolongar la vida útil del equipo electrónico, la reducción de pérdidas en los transformadores y una elevación gradual en el factor de potencia. Bien, obviamente para dimensionar las soluciones se tuvieron que aplicar una serie de algoritmos, una serie de análisis que en esta tabla se ven vertidos. El objetivo de esta presentación no es como tal mostrarles los aspectos de diseño,
es decir, cómo se dimensionaron los bancos de capacitores ni los filtros activos. Esto sin problema en un webinar posterior, sin duda lo podríamos abordar. Entonces, en este sentido, nada más vamos a hacer énfasis a los valores que se están alcanzando con la instalación de estas soluciones, ¿no? Nosotros podemos ver en esta tabla, pues, los distintos transformadores que requirieron compensación de potencia reactiva, los periodos de medición, las potencias que se registraron, la corriente, el factor de potencia medido, ángulos, los bancos de capacitores actuales, que este es un parámetro muy importante para poder dimensionar una solución adecuada, y la parte del cálculo, ¿no? Ya meramente para llegar a nuestro valor deseado. Entonces, en este caso, nosotros podemos ver que el factor de potencia que nosotros diseñamos fue de 98%. Nosotros queremos llegar a este 98% en el lado secundario de nuestros transformadores de distribución para que en el lado primario se vea reflejado alrededor de un 96% en atraso. ¿Esto porque sabemos que por la impedancia propia del transformador, el factor de potencia tiende a ser menor en el lado primario? Entonces, en este sentido, la potencia que se requiere para llegar a este factor de potencia es de 196 para transformador nave 6, 152 para transformador nave 5, 168 para 9B10B, 5B requiere 84 kilovolts amperes reactivos, pintura requiere 230, etcétera, ¿no? Aquí podemos observar la potencia reactiva requerida. Obviamente se tuvieron que realizar una serie de simulaciones para nosotros cerciorarnos de que efectivamente nuestros cálculos, nuestro diseño estaba correctamente. Para esto pues se utilizó el software ETAP, que es un software especializado para análisis de sistemas eléctricos de potencia, que en este caso pues analizamos todos los escenarios pertinentes. Podemos observar que a partir del dimensionamiento de nuestras soluciones previamente calculado, pues estamos llegando al 98% en el lado secundario de nuestros transformadores de distribución y en el punto de conexión estaríamos llegando a 97.4. Bien, estas serían las soluciones ya meramente propuestas para corregir el factor de potencia, que estamos hablando de bancos híbridos de capacitores con reactor de rechazo al 7%. ¿Por qué decidimos instalar bancos de capacitores del tipo híbrido? Porque constituyen una alternativa de solución que consta de una parte fija y una parte variable, es decir, en pasos, ¿no? La parte fija consiste en un conjunto de celdas capacitivas que siempre estarán conectadas a la red. Entonces, en este sentido, se conseguirá siempre una generación mínima de potencia reactiva. Por otro lado, la parte variable pues se divide en distintos pasos y se encarga de suministrar la potencia reactiva conforme a la demanda del sistema. Esta parte automática, a partir de un relevador de factor de potencia, pues censa lo que es la corriente de demanda y con base a esto determina si meter determinado paso, ¿no? Entonces, en este sentido, en esta tabla podemos observar los valores que fueron dimensionados, específicamente la tensión nominal, de cuánto va a ser nuestra parte fija, la parte variable, el número de pasos, la potencia reactiva en pasos y el reactor de rechazo al 7%. Aquí es muy importante hacer énfasis que cuando se quiere instalar un banco de capacitores en una red eléctrica, sabemos que bajo el esquema actual, pues ya la mayoría de cargas son no lineales. Entonces, si nosotros llegamos y conectamos un banco de capacitores que no tiene reactor de rechazo, posiblemente estaremos exponiendo este banco de capacitores a un mal funcionamiento y se puede dañar en un muy prolongado periodo de tiempo, ¿no? Que digan, un muy corto periodo de tiempo. Entonces, es la razón por la cual se instalan los reactores de rechazo sintonizados, bueno, desintonizados al 7%. ¿Por qué es desintonizado? Porque únicamente con este valor del 7% lograremos rechazar el armónico quinto. El armónico quinto es un orden de armónicos
que se da mucho en la parte de electrónica de potencia para los variadores de frecuencia de 6 y 12 pulsos, que más adelante lo veremos. Bien, ¿cuáles son las especificaciones técnicas de los equipos que estamos proponiendo? Pues tiene capacitores en polipropileno metalizado, con capacidad de autorreparación, cuentan con resistencias de descarga individuales visibles que pueden descargar el capacitor a una tensión menor de 50 volts en un minuto, un relevador de factor de potencia que se puede ajustar desde 0.8 inductivo hasta 0.9 capacitivo, un ajuste automático a cualquier tamaño de los pasos del capacitor, un reactor de rechazo que, como les comentaba, está desintonizado al 7%, construido con un núcleo de hierro y tecnología PolyGap para asegurar el bajo nivel de ruido. La parte de nuestros contactores interruptores, como los mencionaba mi compañero, el ingeniero Eric Barrera, en una presentación anterior, pues son equipos premium, dispositivos premium que nosotros ocupamos, que tenemos la garantía de más de 200,000 operaciones eléctricas. El interruptor general termomagnético, obviamente pues cuenta con su ajuste térmico y magnético. La parte del gabinete, pues utilizamos un gabinete de acero, que las dimensiones van a variar específicamente de la capacidad del banco de capacitores. Cuentan con ventilación forzada, aprobaciones directamente por normativas internacionales y realizamos el rotulado de las características. Bien, ahora sí pasemos a la parte de distorsión armónica de corriente, a las soluciones que fueron diseñadas. En este caso es importante resaltar que para dimensionar de manera correcta un filtro, en este caso activo, pues deberemos de tener considerados estos escenarios. Es decir, deberemos de considerar la corriente máxima distorsionada y cómo se va a obtener esta máxima corriente distorsionada a partir de un análisis de mayor corriente y de mayor porcentaje. Nosotros, a partir de la tendencia de mediciones que registramos 5-minutalmente, pues obviamente en una hoja de Excel vamos vaciando los valores de THDI y de corriente y vamos haciendo una comparación de que, bueno, si nosotros tenemos, por decir, 18.4% de 608.2 amperes, pues vemos que la corriente distorsionada es de 111. Por otro lado, si nosotros analizamos este caso para transformar una V6, específicamente en cuanto al mayor porcentaje que se presentó, que fue de 30.1, y en ese periodo de tiempo qué corriente de demanda se estaba presentando, podemos observar que la corriente de distorsión es de 156.36. Entonces, en todos los transformadores se realizó este análisis para determinar en qué punto se alcanzaba la máxima corriente distorsionada y poder dimensionar un filtro pues adecuado, ¿no? Que no nos quedáramos cortos y que no estuviéramos sobredimensionando el filtro. Entonces, estas fueron las bases que se tomaron. Como les mencioné, no haremos énfasis en todo el diseño porque es demasiado extenso. Con gusto, en otra presentación lo podemos abordar de manera detallada. Esto pues lo hicimos para todos los transformadores, los que vemos que resultó una mayor corriente distorsionada para un mayor porcentaje de THDI. Bien, de igual manera, para dimensionar este tipo de soluciones debemos de considerar las aportaciones de cada uno de los órdenes de armónicos. En ese sentido, como les mencioné, la mayoría de cargas son variadores de frecuencia de 6 y 12 pulsos, brazos robóticos, que el orden de armónicos predominante es el quinto. Podemos observar que la máxima magnitud prácticamente en todos los transformadores se encuentra en el quinto armónico. Bien, ¿cuáles fueron las soluciones propuestas? Pues, como les mencionaba, gran parte de las cargas alimentadas por los transformadores son dispositivos de estado sólido o dispositivos electrónicos. Los variadores de frecuencia son generadores de los armónicos quinto, séptimo y onceavo.
Esto, bueno, también los arrancadores suaves, los controladores lógicos programables y los brazos robóticos son una fuente indudable de armónicos. Los brazos robóticos, como sabemos, demandan corriente en periodos de tiempo muy cortos. Por lo tanto, pues esto hace que requiera una solución activa, que en este caso fue lo que se propuso. De esta manera nosotros vamos a satisfacer los tiempos de respuesta para mitigar eficientemente las corrientes altas, las altas corrientes armónicas. En esta tabla podemos observar específicamente la corriente de filtrado que estamos requiriendo y la tensión nominal de diseño. Estos filtros están basados en tecnología tiristorizada de topología 3. La conmutación de sus etapas la realizan a partir de un IGBT, un transistor de compuerta aislada, que nos puede brindar una velocidad de respuesta menor a 100 microsegundos. Bien, estas son las especificaciones de nuestro filtro. Como podemos observar, tenemos una pequeña red que está compuesta por el transformador de distribución, el filtro activo de armónicos y las cargas no lineales. Como sabemos, las cargas no lineales presentan un armónico impar, que en este caso está compuesto por la onda frecuencia fundamental y el múltiplo de la frecuencia fundamental, que en este caso es 3 veces la frecuencia fundamental. Entonces, al nosotros sumar onda de corriente fundamental más el múltiplo del armónico, vamos a obtener el tercer armónico que se encuentra en esta gráfica. Estas cargas no lineales pues se comportan como una fuente de aportación directa de alto contenido armónico a los transformadores de distribución, y lo que hace nuestro filtro activo es inyectar una corriente de la misma magnitud, pero en sentido opuesto, de tal manera que en el lado primario de nuestro transformador nosotros nos acercaremos a la onda de frecuencia fundamental, que es lo que se busca, ¿no? Además de esta característica, pues nuestro filtro puede corregir el factor de potencia, puede mitigar los flickers y puede balancear sistemas trifásicos en cuestión a corriente, que esto es una solución que muy pocos, es una función que muy pocos proveedores nos ofrecen. En cuestión a las características eléctricas, podemos ver que se puede conectar a 3 hilos o 4 hilos, que en este caso ya involucraría el neutro. La frecuencia es adaptable de 50 a 60 Hz. El tiempo de respuesta, como lo mencionaba, es menor a 100 microsegundos y puede detectar hasta el armónico 50 o corregir hasta el armónico 50. La escalabilidad, como lo mencionaba mi compañero Eric en un webinar pasado, se pueden conectar hasta 7 filtros con una misma HMI, y estos pueden ser escalables en cuestión a que se pueden conectar varias unidades en paralelo de distinta capacidad. Existen filtros de 50, de 100, de 150 y 200 amperes. Cuentan con todas las protecciones que nos ayudan a que nuestro dispositivo sea seguro, sobre corriente, sobre tensión, sobre temperatura, y sobre todo está a la vanguardia con los mejores protocolos de comunicación que hoy día rigen las redes de distribución, ¿no? Que es el Ethernet, el Modbus y el TCP. Como les mencionaba, pues nosotros nos basamos también meramente de las simulaciones y del análisis que se realiza. Entonces, para nosotros poder dimensionar estos filtros activos, se tuvieron que realizar una serie de simulaciones, y estamos viendo a qué parámetros vamos a llegar en el lado secundario de los transformadores y en el punto de conexión. Bien, pasemos a la parte crucial, que son los resultados obtenidos, ya instalando los bancos de capacitores híbridos con reactor de rechazo al 7%. Pasemos al transformador nave 6. Inicialmente se tenía esta medición, que es bajo sin el efecto de los bancos de capacitores. Podemos ver que nuestro factor de potencia pues se encuentra debajo del 0.9, alcanzando valores mínimos de hasta 0.79, 0.78. Exactamente cuando se pone en funcionamiento nuestro banco de capacitores, podemos observar cómo
pues sube de manera abrupta, llegando hasta 0.96 en atraso y prácticamente manteniéndose durante todo este periodo de manera constante, ¿no? En cuestión a transformador pintura, podemos observar que inicialmente pues teníamos un factor de potencia de 0.9, instalando nuestra solución. Este valor asciende rápidamente a 0.97 en atraso y podemos ver que se mantiene durante todo este periodo, ¿no? Que en este caso sería lo que nos pide código de red, que se mantenga de manera 5-minutal. Entonces satisface este tiempo. En cuestión al transformador nave 5, podíamos observar que también se encontraba debajo de lo que pide código de red. A nosotros dimensionar la solución e instalarla, ponerla en servicio, podemos ver que el valor de factor de potencia oscila ya desde 0.96 hasta 0.97 en atraso. En el transformador 3B, específicamente, pues aquí se tenía un factor de potencia demasiado bajo. Al poner en operación nuestro banco de capacitores, está llegando a un valor de 0.95, 0.96, ¿no? Aquí hubo un aspecto importante que no se consideró, que, estamos llegando a este 0.96, sin embargo, considerando ya las mediciones, el factor de potencia de los transformadores aledaños, pues nosotros podemos asegurarnos de que por lo menos el centro de carga llega al 95% en atraso en el punto de conexión. En el transformador 5B podemos observar que igual de 0.92, 0.95, estamos ascendiendo a un valor de 0.98 y aquí podemos ver exactamente el periodo donde entra en ejecución nuestro equipo, ¿no? Estamos llegando hasta, como lo mencioné, 0.98, 0.99 y nos mantenemos de manera constante. En cuestión al transformador 9B10B, teníamos valores de factor de potencia mínimos hasta 0.92. Al poner en operación nuestro banco de capacitores, pues vemos que ya se acerca a la unidad, está prácticamente pegado a la unidad. Entonces, de igual manera podemos observar un dato muy importante. Se presentaba demasiada variabilidad en el factor de potencia. Al nosotros implementar nuestros bancos de capacitores, debido a la finura de los pasos que se propusieron, pues estamos haciendo que la variabilidad sea mucho menor, ¿no? Estamos manteniendo el factor de potencia más estable. Bien, estos fueron los resultados para los bancos de capacitores, pero bien, ahora pasemos con los filtros activos. Aquí analizaremos 4 casos específicos, que sería el espectro armónico antes de instalar la solución, posterior a la solución, y veremos también el total de distorsión armónica de corriente que se consiguió en el lado secundario de cada transformador. Entonces, del lado izquierdo podemos ver que este era el espectro armónico que anteriormente se tenía sin la instalación de los filtros activos. Podemos observar que existía una magnitud considerable de 100 amperes en el quinto armónico. De igual manera, el séptimo armónico, pues, oscilaba alrededor de 70 amperes distorsionados. A nosotros poner en ejecución nuestro filtro activo, podemos ver que de manera significativa la escala disminuyó y ahora estamos oscilando en valores de 20 amperes en el quinto armónico y de 12 amperes en el séptimo armónico. Este mismo fenómeno de reducción lo podemos observar en las gráficas del THDI. Como vemos, tenemos valores demasiado altos que oscilan, inclusive, llegan a picos de 35%. Al poner en ejecución nuestro filtro activo, podemos ver cómo de manera abrupta decae este valor y se mantiene en valores ya de 23, 26% de distorsión armónica. Aquí, ¿por qué no estamos erradicando completamente el THDI o bajándolo de manera significativa hasta valores menores a 10? Porque la finalidad es atacar el orden de armónicas que tiene la mayor magnitud, que en este caso sería el quinto armónico. Entonces, los filtros activos fueron
puramente configurados para atacar quinto armónico. En cuestión a transformador pintura, podemos observar que inicialmente se tenían 80 amperes distorsionados para el quinto armónico y en el séptimo se tenían alrededor de 40 amperes. Con la instalación de nuestra solución, pues prácticamente se elimina el contenido armónico, es decir, ya solamente tenemos 10 amperes distorsionados en el quinto y en el séptimo, pues una cantidad despreciable prácticamente. En cuestión a el THDI en este mismo transformador, podemos ver que inicialmente se tenía 12%, 9.5%. Al poner en operación nuestro equipo, podemos ver que este valor desciende hasta 6%. Entonces, pues estamos erradicando el contenido armónico de manera significativa. Para el transformador nave 5, podemos observar que inicialmente se tenían 120 amperes alrededor distorsionados en el quinto armónico. Bajo el efecto de nuestro filtro, pues estamos consiguiendo 80 amperes distorsionados para el quinto armónico y en el caso del séptimo, pues vemos que se mantiene ligeramente igual. En cuestión al THDI, podemos ver que también se reduce y se ve muy marcada esta diferencia, ¿no? A partir de pues la división en esta gráfica podemos observar cómo entra en operación el filtro activo y estos valores se atenúan de manera significativa. En cuestión al transformador 3B, inicialmente pues aquí vemos que no se tenía un alto contenido armónico, bueno, un contenido armónico considerable, sin embargo, pues al instalar nuestra solución estamos consiguiendo valores de 5 amperes, tanto para séptima y quinta armónica. Esto lo podemos observar de igual manera aquí, se tenían valores de 7.5, 8.5, al poner en operación nuestro equipo estamos llegando a 3.5%, ¿no? Más o menos de manera promedio. En cuestión al transformador 5B, vemos que sí hay un alto contenido armónico, alrededor de 80 amperes distorsionados, poniendo en ejecución nuestro equipo estamos llegando o consiguiendo un valor menor a 30 amperes distorsionados. De igual manera, inicialmente teníamos 20%, 23%, e inclusive picos de hasta 26%. Con la ejecución de nuestro equipo, pues este valor se ve severamente disminuido, llegando hasta valores promedio de 14, 15%, ¿no? Para el transformador 9B10B teníamos 60 amperes distorsionados en el quinto armónico, en el séptimo teníamos alrededor de 30 amperes y poniendo en ejecución nuestro equipo alcanzamos valores alrededor de 22 amperes, ¿no? Si sumamos y promediamos cada una de nuestras fases. Este cambio, pues, indudablemente se ve muy marcado también en el THDI y podemos observar cómo estos valores se atenúan llegando hasta, bueno, alcanzando valores de hasta 4% de THDI. En cuestión al transformador 4B, se tenían 40 amperes distorsionados para el quinto armónico y para el séptimo armónico se tenían alrededor de 30 amperes. Con la ejecución de nuestro equipo, pues alcanzamos valores alrededor de 25 amperes en el quinto armónico y en el séptimo prácticamente pues le erradicamos. Bueno, con la puesta en servicio de nuestro equipo podemos observar cómo de valores que se tenían alrededor de 35% logran mitigarse o mantenerse hasta 10%, ¿no? Entonces, en este sentido, este filtro activo sí fue muy necesario para este transformador porque pues disminuimos de manera significativa el alto contenido armónico. Bien, en cuestión al transformador 7B, podemos ver que inicialmente se tenían 80 amperes distorsionados, poniendo en ejecución nuestro equipo llega hasta valores de 10 amperes en el quinto armónico. Con el transformador 7B, bueno, en este mismo transformador podemos observar el THDI,
la gráfica del THDI, de cómo se comportaba en valores de hasta 26%, y con la instalación del filtro activo está llegando a valores que alcanzan mínimos de hasta 6%, de 8%. Y bueno, esta solamente fue de manera demostrativa para específicamente resaltar los resultados obtenidos con la instalación de nuestras soluciones. De esta manera podemos observar que se llega al cumplimiento de factor de potencia, que aunque, como lo mencioné, no es un requerimiento para un centro de carga en media tensión, es pertinente tomarlo en cuenta porque pues vamos a tener un mayor aprovechamiento de calidad de la energía, y sobre todo vamos a tener un entorno de buena calidad de la energía en nuestra red eléctrica. Con la parte de distorsión armónica de corriente, no solamente logramos llegar a valores normalizados por código de red, sino que también logramos mitigar esos problemas que presentaba la planta en cuanto a pérdidas por costos operativos. Y en cuestión a desbalance de corriente, no lo abordamos aquí, pero pues podemos decir que cumple. ¿Por qué? Porque en las gráficas no se registró ningún evento que estuviera fuera de los límites permisibles. En este sentido, bueno, a mí me gustaría hacer énfasis que el código de red, más que verlo más que verlo como una obligación de manera regulatoria, pues debemos de aprender a verla como un área de oportunidad para eficientar los procesos de nuestra red eléctrica, ¿no? Es decir, para mejorar la calidad de la energía internamente, para arreglar algunos desperfectos que sabemos bien que algunas veces estamos operando en condiciones de riesgo, ¿no? Entonces, por quererse ahorrar unos cuantos pesos, o bueno, una cantidad considerable, pues nosotros hacemos de lado la parte de calidad, ¿no? De la parte de eficiencia de nuestros procesos. Y bueno, en este caso, pues sí, me gustaría hacer énfasis en que el código de red lo deberíamos de ver como un área de oportunidad, no como un aspecto técnico legal. Esto sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna duda específicamente del diseño de los equipos, de la construcción. Con esto nos puede apoyar definitivamente nuestro compañero, el ingeniero Juan Carlos Barrera. Sí, es correcto, ingeniero Leobardo. Muchas gracias por tu excelente presentación, la cual nos das un panorama de un caso real como lo presentamos. Y la recomendación es, con este tipo de soluciones, su planta se van a dejar de preocupar de daños en tarjetas, paros porque el PLC tuvo exceso de armónicas o daños en los BFDs. Entonces se van a despreocupar en cuestión de tiempo, van a dormir tranquilos si aplican esta solución a sus empresas. Pero para cada paciente hay que tomar análisis, que son las mediciones, hay que realizar un estudio minucioso para saber qué receta y esa receta aplicarla. Y después de que se aplica al paciente, volver a tomar mediciones para saber si esa receta fue exitosa o no fue exitosa. Esa es nuestra recomendación. Sí tenemos algunas preguntas. Ingeniero Juan Carlos Barrera, ¿serías tan amable en contestar las preguntas que nos hicieron? La primera, recuerdo nada más que me salí y perdí la pregunta, era respecto a por qué utilizar un reactor de rechazo y por qué al 7%. ¿Cuál es la razón o el motivo de utilizar un reactor de rechazo y por qué al 7%? ¿Serías tan amable en contestarla, por favor, ingeniero? Claro que sí, ingeniero Galindo. Primero que nada, quiero agradecer a todo este excelente auditorio. Como ustedes pudieron observar, este caso de estudio fue muy particular, muy detallado. Derivado a ese grado de detalle que se llegó, se logró observar que el orden armónico que predominaba en los transformadores de distribución era el quinto. Entonces, a raíz de ver toda la aportación del quinto armónico, se decide implementar un reactor de rechazo del 7%. ¿Cuál es la función de este reactor de rechazo del 7%? Que protege a los capacitores en el sentido de que descarta la posibilidad de que puedan entrar en resonancia con el sistema eléctrico.
La resonancia que podía presentarse en este caso, como les repito, era de quinto armónico, serían alrededor de 300 Hz. Y lo que hace el rector de rechazo es que con la inductancia característica que tiene y la capacitancia de cada celda capacitiva de cada paso, va a crear una frecuencia de resonancia alrededor de los 227 Hz, que nos va a estar protegiendo precisamente de ese efecto de la quinta armónica en adelante. Muchas gracias, ingeniero, por tu excelente explicación. Tenemos otra pregunta. Recuerdo que nos preguntaron, oye, ingeniero, ¿puedo monitorear tu equipo de compensación, tu equipo de filtrado de armónicos mediante SCADA? Ok, en este caso, los tipos de comunicación que se ofrecen tanto para filtros activos como para bancos de capacitores son diferentes. En cuestión de los filtros activos, el conector de entrada que tienen es Ethernet, pero en cuestión de bancos de capacitores es diferente. Por ejemplo, en los bancos de capacitores se está ofertando una comunicación vía Modbus. Esta comunicación vía Modbus puede ser de dos maneras. Una, con el software característico del controlador, o dos, ya se están dando en el manual, vienen los registros para establecer comunicación de manera externa. Cabe resaltar que este tipo de comunicación solamente es para observar los parámetros eléctricos. De acuerdo, muchas gracias. Otra pregunta que nos están haciendo es, ingeniero, no logro encontrar en dónde está la información de los webinars, las presentaciones y demás. Les recomendamos que entren a nuestra página www.fonkel.com.mx en la sección que dice cursos-FECIME. Cualquier detalle, por favor, escríbanme al correo. Ya les dejé mi correo por ahí en el chat, enrique.galindo@fonkel.com.mx, o el de mis compañeros que ahorita lo van a mostrar. Déjenme ver, tenemos otra pregunta, por favor. ¿Se tiene el dato de retorno de la inversión realizada por la empresa? Muchachos, ¿serían tan amables en comentarnos en cuántos años se amortiza esta inversión? Bueno, aquí específicamente las soluciones acaban de ser instaladas. Nosotros vamos a poder medir esto, hacerlo medible con la parte de qué factor de potencia estamos llegando y la parte de, bueno, estableciendo una relación entre el factor de potencia que nos va a bonificar, en este caso la compañía suministradora, qué es lo que se está buscando con los bancos de capacitores. Como les mencioné, no es un esquema aplicatorio para un centro de carga en media tensión, pero se está buscando. ¿Por qué? Porque la planta en determinados momentos está recibiendo una penalización. Entonces, en este caso, las soluciones se están dimensionando de una vez a lo que pide código de red, pero sin embargo, nosotros la parte del retorno de inversión la vamos a poder determinar con la bonificación que fue algo de lo que nos habló ayer el ingeniero Eric. Actualmente, pues no lo tenemos dimensionado, ¿no? Específicamente, pues no contamos con ese dato hasta hoy. Bueno, de acuerdo a mi experiencia, en 2 años se amortiza eso. Y con un paro de planta, con eso se pagan los equipos, ¿eh? Déjenme ver, tenemos otras preguntas. Les comento que ya en el chat ya se puso la dirección de dónde se encuentran los webinars, la información de los webinars. Permítanme, por favor. Lo dice, buenos días, tengo una pregunta. ¿Es posible atacar armónicos desbalanceados con filtros activos? ¿Serías tan amable en nutrirnos, por favor, ingeniero Juan Carlos Barrera? Claro que sí, ingeniero, con mucho gusto. Si es posible atacar armónicos desbalanceados. Los filtros activos, recordemos que la conexión es trifásica, pero la electrónica de potencia que tienen internamente puede hacer que tenga capacidades monofásicas. Es decir, son diferentes al funcionamiento de un banco de capacitores que monitorea la corriente en una sola línea, porque lo que quiere analizar solamente es potencia. En este caso, un filtro activo monitorea la corriente en las 3 fases y también la tensión, con lo cual le permite tomar, digamos, respuestas más puntuales y atacar así cada fase. Gracias, ingeniero. Tenemos una pregunta también del ingeniero. Bueno, la pregunta de hace rato fue del ingeniero Ismael Carranza. La que sigue es del ingeniero José Martínez.
¿Bajo qué principios opera un filtro activo de potencia? ¿Por qué lo mencionan como tiristorizado si conmuta por IGBT? Ok, sí, aquí principalmente ocurrió un error. Como mencionan, pues, bueno, como yo mencioné, está funcionando por IGBTs o transistores de compuerta aislada. Entonces aquí fue un error directamente en la presentación. Perfecto, déjenme ver. Ya tenemos la dirección de los tutoriales, www.funkel.com.mx, /tutoriales.php, signo de interrogación, categoría igual a seminarios, que es muy semejante a lo que les había comentado. Bien, ¿tienen algún otro comentario, muchachos? ¿Algo más que desean aportar? No, dije, bueno, de mi parte sería todo. No sé si de alguna manera esta presentación les haya servido para la parte de soluciones que tenemos disponibles, para que conozcan todo este funcionamiento de nuestras soluciones. Como les mencioné, el objetivo de este webinar no era mostrar los aspectos finos del diseño, ¿no? Esto es una parte que se debe de abordar de manera detallada y que sin duda, pues, nos llevaríamos alrededor de más de 2 horas explicando todos estos principios. En algún momento, obviamente, si el ingeniero Juan Montalvo nos los permite, sin duda podremos armar un webinar con aspectos de diseño de este tipo de soluciones. Perfecto. Un agradecimiento especial al presidente de la FECIME, al ingeniero Jorge Higinio García Valladares, ingeniero Juan Ángel Montalvo Nava, nuestro más sincero agradecimiento, vicepresidente de Zona Noreste de la FECIME. Compañeros de Funkel Mexicana, me encantaría que dieran unas últimas palabras. Leobardo, ¿serías tan amable en empezar? Claro que sí, Inge. Bueno, pues quiero agradecer a todos, como lo mencioné ayer, el tiempo que se tomaron para estar en este webinar. Créanme que nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo para mostrarles todo lo que tenemos a su disposición. Y bueno, como les comenté, si más adelante se presenta la oportunidad de brindarles todos los aspectos de diseño de estas soluciones, sin duda se las vamos a compartir. Esto sería todo de mi parte. Quiero agradecer específicamente al ingeniero Juan Ángel Montalvo por darnos la oportunidad de venir impartiendo esta serie de webinars a lo largo de estas últimas semanas, al ingeniero Valladares, y bueno, esto sería todo de mi parte. No sé si quieren agregar algo. Muchas gracias, Leobardo. ¿Serías tan amable ahora, ingeniero Carlos Adrián Hernández Madrigal, en dar unas palabras de cierre? Sí, claro que sí. Pues igual nuevamente reiterando el agradecimiento por este espacio, por esta serie de oportunidades de webinar en lo que junto con Funkel y FECIME estuvimos compartiendo parte de nuestras tecnologías, nuestros equipos, parte de nuestra ingeniería en esta última semana, nuestro enfoque o nuestra especialidad en cuestión de sistemas eléctricos de potencia. Reiterarle que en Funkel encontrarán ese socio comercial que los ayudará o los apoyará desde la parte de diagnosticar o detectar en el tema de código de red en qué etapa estamos, cómo estamos parados actualmente como centros de carga y darle ese soporte o ese servicio completo desde el análisis hasta la implementación. Como escuchábamos, nos conformamos prácticamente de áreas de ingeniería, ingenieros especializados. Uno de ellos precisamente fue el ingeniero Leobardo, quien prácticamente nació en ingeniería, en hacer el diseño, el diagnóstico, el análisis, y prácticamente al momento de estar hoy en día ya, formar parte de ventas, darle esa estrecha mano a su cliente y decirle, ingeniero, lo que en su momento le diagnostiqué, hoy se lo estoy implementando y se lo estoy comprobando con esos equipos, con esa tecnología, que prácticamente, hay una frase que muchas veces me dice, nos compartía nuestro gerente, el ingeniero Martínez, en Funkel lo que buscamos es dar servicios o ingeniería especializada para que prácticamente tanto el cliente como nosotros vayamos a dormirnos tranquilos por el servicio y el cumplimiento en este caso de código de red.
Entonces, en este caso yo le cedería las palabras a aquel ingeniero Juan Carlos, que es en nuestra otra área, en la parte de ensamblaje y la puesta en operación de nuestros equipos para cumplimiento con código de red. ¿Serías tan amable, Juan Carlos, por favor, en dirigirnos unas palabras? Sí, claro que sí. Primero que nada, agradecer aquí a todos los ingenieros presentes la oportunidad y confianza que nos han brindado a través de toda esta serie de webinars que se realizaron. Y pues también esperando que de estos mismos webinars se lleven información valiosa e importante de todas estas experiencias que pues hemos encontrado en la industria, de las regulaciones y, como dicen mis compañeros, ver estas regulaciones también como una oportunidad. Bien, a todos les agradezco su valiosa participación. Cuídense, por favor, cuidemos a nuestras familias, cuidémonos, por favor. Que se encuentren muy bien. Hasta luego. Muchas gracias.